Brasil porque Jair Bolsonaro finalmente destituyó a su ministro de Salud, ese con el que tenía una fuerte disputa respecto a cómo enfrentar la pandemia por coronavirus. Vamos a profundizar en esto con Claudio Fantini, a quien ya le doy la bienvenida. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Valentina. Un gusto saludarte. Bueno, acá mismo ya habíamos dicho que Bolsonaro intentaba destituirlo, pero que no había podido, que había tenido algún intento. ¿Qué cambió ahora para que, finalmente termine con la destitución del ministro de Salud? Bueno, habrá que dilucidar en los próximos días o semanas qué ha significado verdaderamente esta última movida. Como vos decías, había una muy fuerte disputa y muy pública disputa entre el presidente y el anterior ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta. Hay que recordar que Mandetta no pertenece a la fuerza política de Bolsonaro, sino que entró al gobierno por alianzas parlamentarias posteriores a la elección. Mandetta es del partido llamado Demócratas, que es un derivado de lo que antes se llamaba el Partido del Frente Liberal, que era el partido de Tancredo Neves y del primer presidente de la transición democrática, José Sarney. Pero el hecho es que Mandetta era el ministro de Salud hasta que comenzó el escenario de la pandemia, y en el escenario de la pandemia empezaron las abiertas controversias entre el presidente y este ministro. Mandetta directamente desobedecía las órdenes que recibía del Palacio del Planalto y cuestionaba públicamente los esfuerzos que el presidente hacía para sabotear las medidas de distanciamiento social. Lo respaldaban a Mandetta los gobiernos de la mayoría de los 27 estados brasileños y también buena parte del gabinete de Bolsonaro, empezando por el vicepresidente Hamilton Mourão. Por eso, hace 10 días, cuando Bolsonaro intentó por primera vez destituir a Mandetta, no lo pudo hacer, porque el vicepresidente Hamilton Mourão, con el apoyo de Braga Neto, que es el jefe de gabinete, de la mayoría de los ministros militares que tiene este gabinete, más el apoyo de los titulares de las dos cámaras del Congreso, lograron impedir que Bolsonaro aplicara esa decisión que había tomado. Por eso, desde hace 10 días hasta ayer había una situación institucionalmente anómala, Valentina, porque un presidente tiene el atributo de sacar a un ministro, y si le quitan ese atributo, hay una anomalía institucional. Hace 10 días, cuando no pudo sacar a su ministro de Salud, quedó a la vista que Bolsonaro seguía teniendo el cargo de presidente, pero no tenía los atributos presidenciales. Eso cambió ayer, se corrigió ayer, cuando finalmente Bolsonaro pudo echar al ministro Mandetta. Lo que falta ver es qué significa eso, si es que se va a imponer la voluntad de Bolsonaro y de ahora en más el gobierno central va a sabotear con todos sus instrumentos el distanciamiento social que imponen la mayoría de los 27 estados. Bueno, eso está por verse, porque el ministro de Salud al que ha designado Bolsonaro, un oncólogo bastante célebre, Nelson Teich, es un allegado a Bolsonaro, pero él estaba con la posición de Mandetta en la disputa inmediata anterior. Nelson Teich estaba apoyando a João Doria, que es el gobernador de Sao Paulo, y a Wilson Witzel, que es el gobernador de Río de Janeiro, en su disputa contra Jair Bolsonaro. Por eso, esto puede ser una suerte de maquillaje a la derrota de Bolsonaro. Habrá que ver, porque si Teich, el nuevo ministro, se enrola en las políticas que Bolsonaro quiere llevar adelante, que son de sabotaje al distanciamiento social, habrá que ver si no se cumple eso que le advirtió el juez supremo Gilmán Méndez, cuando hace poco le dijo que tiene que tener cuidado el presidente de incurrir en políticas públicas de carácter genocida. Así lo llamó nada menos que un juez supremo. Vamos a ver qué hace el nuevo ministro de Salud, Valentina. Habrá que ver, Claudio, sí, porque mientras tanto Brasil es de los países más afectados por esta pandemia de América Latina. Gracias por este análisis. Ha sido un gusto, Valentina. Hasta siempre. Hacemos una nueva tanda y ya seguimos con más BTV Noticias.